amigos, es día lunes 27 de junio. Iniciamos acá la emisión nacional del Comercio TV en la señal de Televicentro. Dianita, buenos días. Buenos días, Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poder empezar una jornada más de noticias. Estamos listos aquí para darles a conocer detalles a un día más de paralizaciones que no se termina, también anuncios presidenciales que han sido importantes, que daremos a conocer en el transcurso de este noticiero. Hoy le estaremos dando a conocer, por lo pronto, los contraflujos no existen en la ciudad de Quito, los que están viendo en la ciudad de Quito. Igualmente el sistema pico y placa, el municipio pues lo tiene suspendido. Algunos cierres viales muy al norte de la ciudad, el que estaba por Yambal, en el medio de Carcelén, Carcelén Alto, me parece que es este. Ya se abrió. Logrado habilitar, así que bueno, le iremos contando cómo va en este día en el cual se han anunciado marchas, nuevamente la presencia de estudiantes en los colegios por parte del Ministerio de Educación, es el anuncio también que se han hecho. Ya veremos cómo va la normalidad de este día. No hay contraflujos, también suspendido la medida de restricción pico y placa, y bueno, como lo mencionabas, ya algunos jóvenes y niños pues regresando a sus clases. Sin embargo, hay que tomar las precauciones del caso. Vamos a arrancar ya de inmediato con las noticias. Vamos. Lo que sucede durante las últimas horas, lo que ha sucedido: el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que bajará el precio de la gasolina extra Ecopaís y el diésel en 10 centavos. Esto es en respuesta a una de las principales demandas que ha hecho pues en el paro nacional la CONAIE, ¿no? Para ser bastante claro, dentro de los puntos que estaba establecido. Veamos lo que dijo el presidente. He decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón. Y el diésel también en 10 centavos por galón. Esa fue la respuesta del presidente de la República, Guillermo Lasso, a una de las principales demandas sociales del paro nacional. El jefe de Estado enfatizó en que el gobierno cedió en varios aspectos y que no hubo reciprocidad. Se derogó el estado de excepción, pero la respuesta fue más actos de violencia y terrorismo. Para los que no quieren dialogar, no insistiremos, pero tampoco podemos esperar para dar las respuestas que nuestros hermanos en todo el Ecuador tanto ansían. Asumimos directamente el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos, con resultados reales para que nunca más pseudo dirigentes los vuelvan a engañar. El presidente de la República aseguró que ninguno de los delitos que se cometieron durante el paro quedarán en la impunidad. Y todos aquellos que los han perpetrado serán llevados a la justicia. Vamos a realizar inmediatamente las respectivas denuncias ante la Fiscalía para que estos delincuentes respondan ante la ley. Para los que siguen con la violencia y causando terror, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza. El primer mandatario en cadena nacional insistió en la necesidad de restablecer el orden y la paz para que todo vuelva a la normalidad y los ciudadanos puedan trabajar. Informó Valeria Navarro. Y para entender más o menos esto, estos 10 centavos de reducción en el año representan en subvención al Estado ecuatoriano para los ecuatorianos en 250 millones de dólares. Dinero que puede ser distribuido en diferentes carteras, ¿no? Que se necesitan. En obras, claro, salud, educación. En fin, hay que tomar como positiva esta respuesta del presidente de la República. Y la CONAIE respondió al anuncio del presidente precisamente sobre la reducción del precio de los combustibles. Esta organización señaló que es una medida insuficiente. Fue insensible, pues no se compadece con la situación económica de millones de familias ecuatorianas. Esto lo hizo un comunicado, la CONAIE señala que el gobierno ha resuelto 5 de los 10 puntos. Así es, que constan precisamente en su agenda política. Además, se indicó que este lunes evaluarán el anuncio con las bases para tomar una decisión sobre el mantenimiento de las movilizaciones sociales. Esperamos que sea pues positivo para el país. Se necesita ya trabajar con normalidad, sin este tipo de movilizaciones que han afectado la producción de muchos sectores. Y sin violencia, el fin de semana, sí, Quito estuvo menos violento que los días anteriores, pero lamentablemente en provincias, en las zonas donde tienen que llegar los alimentos, han habido realmente complicaciones, tanto así que se han abierto
corredores de paz, que es algo inaudito en un país donde no estamos en guerra, sino que se tiene que abrir para que la distribución vaya tranquilamente y llegue a los hogares del país. Vamos con Adriana Rojas, está en la 12 de octubre y Patria. Adriana, buenos días, te escuchamos. Robert, Diana, amigos televidentes, nos encontramos exactamente en La Patria y 6 de diciembre, a pocos pasos de la Casa de la Cultura y también del Parque del Arbolito. Aquí al momento se vive una tensa calma, existe tránsito vehicular sobre La Patria, sin embargo, en las inmediaciones del Palacio Legislativo continúa completamente vallada y la circulación vehicular por ese punto está restringido. Existe poca presencia de Policía Nacional. La Policía montada en horas de la mañana realizó un breve patrullaje por la zona. Contarles que hasta esta hora no existe presencia de manifestantes, pero cómo se desarrolló la jornada durante el sábado y domingo de movilizaciones, les hemos preparado el siguiente informe. Paz y amor, paz y amor. El ambiente en el Parque del Arbolito, en el centro norte de Quito, tuvo un cambio durante el fin de semana. De los piedrazos y estallidos estruendosos que se registraron en los últimos días, se pasó al festivo y hasta fraterno entre manifestantes y uniformados, quienes aparentemente mantuvieron una tregua hasta conocer nuevas disposiciones de sus representantes. Que nosotros somos ecuatorianos, somos personas, y como personas somos padres, madres, hijos, nietos. Y pienso que nosotros como ecuatorianos luchamos por ese bienestar de todos los ecuatorianos sin ningún tipo de distinción de raza o de economía. Hubo tiempo hasta para las fotos, bailes y compartir en familia. Ya para el domingo, incluso la circulación vehicular se fue normalizando de a poco. Los manifestantes enfatizaron que esto no es un retroceder de sus posturas, sino un espacio para conocer cómo avanzan los diálogos. En un pequeño Ecuador de las 4 regiones, todos somos hermanos. En otros puntos de la capital que permanecieron cerrados durante la semana, también fueron reabiertos de a poco, insistiendo que las paralizaciones se terminen y que los consensos con el gobierno lleguen a feliz término. Informó Mauricio Sánchez. De esa forma se desarrolló la jornada en el día 13 y 14 de las movilizaciones durante este fin de semana. Afortunadamente no se reportaron mayores incidentes y enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes. Vamos a ver cómo va este día 15. A esta hora, como ya lo habíamos mencionado, no existe mayor presencia de manifestantes, tampoco de Policía Nacional, excepto en los principales ingresos a la Asamblea Nacional. Como podemos ver hasta esta hora, ya se ha reestablecido de a poco el transporte público metropolitano, también el transporte público, como podemos observar, ya existen buses, la ecovía también está activa por este punto, no está transitando por el carril exclusivo que bordea el hospital de Eugenio Espejo, la maternidad, y tampoco esta parada de la Casa de la Cultura, que es una de las gravemente afectados. La mayoría de sus cristales están completamente destruidos tras los enfrentamientos de la semana anterior, que fueron muy fuertes entre la policía y los manifestantes. Vemos también que ahí se encuentra una de las ecovías que está circulando por este punto desde muy temprano. No hay mayor cantidad de transporte público, por lo cual las personas han tenido que seguir optando por caminar y también por utilizar la bicicleta. También decirles que a esta hora no existen comercios que se encuentren abiertos. Vamos a ver cómo transcurre la jornada ante esta leve calma que se vive hasta esta hora. En las inmediaciones de la Casa de la Cultura, en los alrededores, en el Parque del Arbolito, no se encuentran manifestantes hasta el momento. También decirles que la ciudadanía está alerta y también esperando este diálogo por parte de las autoridades tras estos anuncios entre el presidente y también la CONAIE por parte del presidente Guillermo Lasso en torno a la reducción del precio de los combustibles, sobre todo de la gasolina extra Ecopaís y también el diésel, que disminuye su valor en 10 centavos. Esto como una muestra al diálogo y a una de las principales peticiones de los 10 puntos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE. Vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada hoy día y el diálogo que todos esperamos, sobre todo el sector productivo que se encuentra prácticamente paralizado en todo el país, pueda existir. De esta forma regresamos a estudios, compañeros, cuando son 7 de la mañana con 4 minutos.
Señales de buena voluntad, así está la 6 de diciembre y patria, enhorabuena, tensa calma, nada más. Vamos a ir con 911. Así es, ahí está nuestro compañero precisamente Héctor Romero para darnos ya detalles de lo que sucede, también visualizar cómo están las entradas y salidas de la ciudad. Héctor, adelante. Gracias, Robert. Diana, buenos días. Sí, una nueva semana de labores que empieza cuando ya se cumplen 15 días del paro anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Una aparente calma es la que se vive en la ciudad de Quito, pero para tener más información vamos a conversar precisamente con Juan Zapata, que es el titular del Comité de Operaciones de Emergencia. Muy buenos días, bienvenido. Un poco más tranquilos, podríamos decir, ¿o no? Bueno, la ciudad se está moviendo muy bien, ¿no? Miren el Trébol, que es un lugar muy complicado para la movilidad porque nos conecta a los valles del sur con el centro y norte de la ciudad, está muy bien. Las vías tan importantes para el aeropuerto como son Collas, como es la Ruta Viva, está muy bien. El norte también, digamos donde están los indígenas en la 18 de septiembre de América, que es la Universidad Central, también está tranquila. Los cierres que han venido durante todos estos días se siguen manteniendo, ¿no? En la Sierra Centro, lastimosamente, ahí tenemos cierres en Lazo, en Los Chasquis, y en el norte, en Cayambe. Hoy, en este momento, están tratando de cerrar Tabacundo. Pedirle a la ciudadanía ya, creo que son muchos días los que el país está paralizado, ya necesitamos movilizarnos, estamos con complicaciones de abastecimiento porque las mesas técnicas del COE estamos articulando justamente esa logística con todas las instituciones y ya el abastecimiento es muy complicado en algunas provincias, tanto de GLP, de combustibles, de alimentación y sobre todo el tema de Cuenca es crítico, ¿no? Tenemos solamente reservas para un día. Por lo tanto, Molleturo tiene que aperturarse y no podemos hacer el traslado aéreo, eso hay que explicar porque es del camión cisterna, es decir, un tráiler que lleva el líquido para, obviamente, conseguir el oxígeno hacia esa planta en el auto. Por eso pedirles a la ciudadanía, por favor, que el diálogo sea el que prime y sobre todo ya el país vuelva a la normalidad. Ahí vemos precisamente las cámaras, tenemos... Ahí está esta es la Universidad Central. Como usted ve, inclusive hay tránsito sobre la América, ahí está la central donde están alojados los indígenas aquí en la ciudad de Quito. Está absolutamente normal, vemos que no hay movimiento. Pero continúan también, a ver, ¿cuál es esa? Aquí estamos en el Arbolito, justamente es donde tuvimos los enfrentamientos en los últimos días, no tenemos inconvenientes, usted ve. Pero hay un número reducido que retornó, ¿se le permitió ingresar nuevamente al Ágora o me equivoco? Bueno, en el Ágora están, no ha habido ningún problema, se han alojado, tuvieron reuniones de ahí también, ahí fue el lugar de los enfrentamientos, ese es justo el sector de la Contraloría, está vallado, más arriba tenemos la Asamblea Nacional, es decir, pero también está con normalidad, ya tanto la Tarqui como la 6 de diciembre aquí en el Arbolito. Ajá, perfecto, vamos a ver si podemos cambiar, tenemos otra cámara ahí, la Panamericana Norte, si no me equivoco, es la parte de acá. Sí, la Panamericana Norte también se está moviendo, este es el sector de Llano Chico, ahí tenemos el portal y sobre todo nos comunicaron que hay unos montículos en la parte posterior, estamos verificando, pero de lo que vemos se está moviendo. No se ven manifestantes. No se ven manifestantes, esperemos, vuelvo a insistir, que con las medidas últimas también la gente ya le normalice a la ciudad. Este es de la Panamericana Norte, también tenemos movimiento. Libre ¿no? circulación Libre vehicular. circulación. ¿Y el transporte público cómo está? Sí, se ha movido también, como usted ve, inclusive ahí están transportes escolares ya. Se ha movido también el transporte público, mire los túneles de San Juan, un movimiento prácticamente normal, inclusive en el sentido sur-norte. Ahí está transporte público, como ustedes pueden observar, es decir, está el movimiento como nosotros quisiéramos que estén todos los días. Esperemos que esto no cambie. Pero precisamente eso, ¿cómo ustedes prevén de la experiencia que tienen? ¿Presumen que con el transcurrir de las horas de este día lunes se vaya a incrementar las protestas o poco a poco se apacigüen? Esperemos que los anuncios que hizo el presidente el día de ayer pues ya calen en todos. Ya un punto que era neurálgico para los pedidos, el día de ayer ha sido tomado en cuenta, entonces esperemos que esto ya normalice, que nuestros hermanos indígenas por favor también ya retornen a sus comunidades, entiendo que ellos están pasando días muy complicados, también el trabajo es fundamental desde el campo hacia las ciudades y que poco a poco pues ya vayamos normalizando y emprendiendo todos estos
temas que hay que emprender en el tema rural, que ya el presidente también lo ha dicho varias veces, y sobre todo que la ciudadanía pueda reactivarse. Miren, más de 500 millones, son cerca de 600 millones que el país está perdiendo. En menos de 48 horas, si sigue este ritmo, Ecuador no va a poder ya generar petróleo, con lo cual tendría un golpe muy fuerte a la economía del país. Es decir, el ECU de Macas todavía sigue tomado, tienen que devolvernos, ese ECU es para articular emergencias. Pero ¿cuál es la situación del personal precisamente? El personal pudo ser evacuado, se les llevó a buen recaudo, pero ellos, por más, mire, todos los días ustedes que han estado aquí, este trabajo es muy estresante de articular emergencias en todos los frentes. Sobre que tienen un nivel de estrés, este estrés de salir evacuados por una manifestación de esta magnitud, nuestro personal obviamente está afectado emocionalmente, tenemos que hacer un trabajo psicológico con ellos. De las fotos que nos han enviado hay muchos destrozos en el ECU, no podemos evaluarlo porque... ¿Y no pueden evacuarles, sacarles a esas personas de ahí? Es un número muy alto y de manera agresiva, están en los diálogos, esperemos que esto ocurra. Sin embargo, obviamente, como corresponde, tenemos que poner ante la autoridad que corresponde las denuncias respectivas, porque no puede ser que destruyan de esa forma una institución que está al servicio de la gente para salvar vidas, y que en este momento, por ejemplo, en el Puyo, hay la complicación porque estamos enrutando a Riobamba. Es muy complicado. ¿Y cómo se está haciendo para evitar el desabastecimiento de productos específicamente en algunas ciudades? Y algo que de pronto no se ha tomado en cuenta y se mencionaba hace poco es los centros carcelarios. Me imagino que tampoco puede llegar la alimentación allá. Claro, todos los centros y las instituciones que están dentro de estas cierres de vías que son muy, muy complejos, tienen complicaciones de combustible, de alimentos, de medicina, sobre todo de gas, de GLP. Las provincias más complicadas son, ayer, bueno, algo pudo ingresar a Cotopaxi, pero Chimborazo, Bolívar, Azuay, Imbabura, son las provincias, también Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe, son las provincias que ya están dentro de nuestro mapa que lo manejamos en las mesas del COE, con ya situaciones críticas, es decir, que están dentro del 30 y menos de abastecimiento. Quito, afortunadamente, el viernes se pudo hacer una operación e ingresaron varios camiones, más de 30 camiones que abastecieron a San Roque y también mayorista. Eso ha permitido un oxígeno porque la capital estaba entrando ya en una situación crítica, en un 20% de abastecimiento. Entonces, son... En las cárceles, decíamos, tienen todavía un poco de... No hemos tenido esas alertas en estados críticos, obviamente que... Pero puede llegar. Puede llegar si esto sigue, obviamente, porque la movilidad es la que nos permite trasladar todos estos alimentos, todo lo que necesitamos en las ciudades. Así que esperemos, vuelvo a insistir, aquí es muy difícil estar articulando emergencias, hemos tenido 93 procedimientos sanitarios que no podemos hacer como corresponde, hemos hecho traslados aeromédicos, ayer nomás una niña se le tuvo que trasladar hacia Quito desde el oriente. Es decir, estamos utilizando todos los medios posibles, pero también las unidades de emergencia pueden quedarse sin combustible y eso sería terrible, ¿no? Ahora, está previsto que ustedes como autoridades se reúnan aquí en el ECU en las próximas horas, los próximos minutos. ¿Cuál es la agenda que tienen prevista? Las mesas técnicas nos hemos reunido todos los días, desde las 7 de la mañana hasta la hora que tengamos que hacerla. Y estamos haciendo la coordinación de la logística, ¿sí? La articulación de los temas humanitarios, justamente estos convoys para el tema de trasladar alimentos, medicinas, combustible, los traslados aeromédicos, las articulaciones de emergencias, las escuelas de paz, es decir, el tema de menores, el tema de asistencia, todo eso estamos coordinando con más de 25 instituciones, donde está también la Cruz Roja acá, y es el tema eminentemente de articulación de logística y sobre todo de ir midiendo los niveles en las provincias de todos estos abastecimientos e ir tratando de poder solucionarlos. Eso es lo que hacemos todos los días. Gracias a Juan Zapata, titular del COE Nacional. Compañeros, esta es la situación, el análisis que se ha hecho a toda la ciudad y gran parte del país en torno a ya cuando se suman 15 días de paralización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y todos a la espera de que ya pueda salir humo blanco. Continúan ustedes con más de información en estudios. Buenos días. Y que ya comience la normalidad, Héctor. Gran día también para ti desde el ECU. Vamos ahora a la Marina. Así es, Priscila Cadena se encuentra en este lugar para darnos detalles también cómo se desarrollan las actividades a esta hora de la mañana. Priscila, buenos días.
Gracias, Robert. Diana, amigos, muy buenos días. Así es, estamos en el playón de La Marín y de a poco se está retomando la normalidad en el servicio de transporte público y municipal. Ustedes ven en imágenes que hay pocas unidades, que hay una fila de usuarios quienes se dirigen a sus actividades diarias. Lo que hemos visto es que algunas cooperativas son las que están trabajando el día de hoy, con el riesgo también de los cierres viales y de las amenazas también de los manifestantes. Vemos que de a poco también hay los taxis quienes están haciendo estos recorridos, estas rutas que se dirigen desde aquí, desde esta parte del centro de Quito, hacia el norte de la ciudad. Recordarles también que la avenida Pichincha está habilitada a esta hora de la mañana. No hay cierres viales, el flujo es normal. También hay unidades del Valle de los Chillos. Hemos visto, por ejemplo, los buses de Amaguaña, de Selva Alegre. Eso quiere decir que la autopista General Rumiñahui se encuentra habilitada a esta hora de la mañana. Sin embargo, estamos ya caminando en la estación del playón de La Marín de la Ecovía. Como ustedes ven, filas de personas quienes esperan las unidades. Lo que nos hemos dado cuenta que si bien hay transporte municipal, pues el paso de las unidades es largo, por eso es que se registran estas largas filas acá en el playón de La Marín. Recordarles también que según la última información de la empresa de pasajeros, pues la terminal como Quitumbe, Guamaní, El Capulí, La Morán Valverde, también la estación El Recreo, El Labrador, la estación de Carcelén, Río Coca, están al momento habilitadas y ahí se está brindando el servicio municipal. Vemos en imágenes pues esta fila de personas quienes se dirigen hacia sus destinos. Vemos también que la gran fila que se ha originado a esta hora de la mañana, 7:15 de la mañana, y hay una gran cantidad de personas que se encuentran a esta hora en la estación del playón de La Marín. Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos para que nos cuente sus detalles. Amigo, muy buenos días. ¿A dónde se dirige usted? Hacia la San Martín, Recovía. Vemos que hay bastante gente, complicado. Parece que hay menos unidades. Sí. Hay servicio, pero son menos unidades. Sí, creo que no llegan hasta la Río Coca, que no sé hasta dónde nos llevarán, pero esperemos que venga más unidades. La urgencia de movilizarse, de llegar a sus destinos, llegar a sus lugares de trabajo. Claro, eso sí, ya nos obligan directamente a nosotros. Bien, muchísimas gracias. Bueno, los criterios de los usuarios, vemos que hay largas filas a esta hora en la estación de La Marín, quienes se dirigen también hacia el norte de la ciudad. Vamos a conversar. Mi señora, muy buenos días. Cuéntenos, ¿a dónde se dirige usted? Me dirijo al hospital Eugenio Espejo. Vemos que hay una gran fila de usuarios, incluso hay pocas unidades, hay servicio, pero vemos que hay pocas unidades. El tiempo de traslado parece que es muy corto. Es muy corto, pero no hay servicio. No hay servicio y todos necesitamos para cumplir con nuestras labores diarias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con otros usuarios. Amigo, muy buenos días. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo está esperando acá? ¿No quiere conversar con nosotros? Buenos días, cuéntenos, ¿cuánto tiempo esperando acá? Bueno, yo ahorita acabo de llegar. Me sorprendí cuando vi todo esto, pero bueno, toca esperar ya para ir a trabajar porque se necesita comer. Así es, dirigirse a sus actividades, sí. Aunque vemos que hay gran demanda de usuarios. Sí, bastante, muchísimo, por lo que se está viendo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, los criterios de los usuarios vemos a esta hora de la mañana en la estación del playón de La Marín del servicio de la Ecovía. Hay una gran demanda de usuarios quienes se dirigen a sus actividades diarias, quienes se dirigen a sus obligaciones. Vemos que si bien hay unidades, es decir, hay pocas unidades quienes están realizando estos recorridos hacia el norte de la ciudad. Así que tomen en cuenta estas recomendaciones. Hay pocas unidades del servicio de transporte público, pocas cooperativas están trabajando este día 15 de movilizaciones y también hay unidades de transporte municipal. Tanto Ecovía y Trolebús, sin embargo, son pocas las unidades que están brindando el servicio. Así amanece Quito este día. Muy buenos días, compañeros. Gracias, Priscila. Es de queja constante. Igual las unidades que brindan atención a los chillos, tampoco hay muchas. Hay muchos que están caminando sobre la autopista y tampoco hay mucho tráfico. Bueno, hay un control por parte de las autoridades y gracias a Priscila estaremos en contacto contigo más adelante. Nos vamos a una pausa, amigos televidentes. Al regresar tendremos más información. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando. Quito vuelve a retomar las clases presenciales, pero no en todos los sectores. Existe pues una evaluación por distrito. En otras ciudades del país aún se mantienen las clases a distancia.
El Ministerio de Educación dispuso el retorno a clases presenciales en Quito en los distritos de Noroccidente, La Delicia, Eloy Alfaro, Los Chillos y Tumbaco. Sin embargo, donde las clases aún se mantienen a distancia son en los siguientes sectores: las parroquias de Belisario Quevedo, Cochabamba, Iñaquito, Jipijapa, Kennedy, La Concepción, Mariscal Sucre, Nayón, Ponciano, Rumipamba, San Isidro del Inca, Zambisa, el Centro Histórico, Ichimbía, La Libertad, Puengasí, San Juan, Chillogallo, Guamaní, La Ecuatoriana, Quitumbe y Turubamba. La ministra de Educación asegura que se ha hecho un estudio de la situación local y que no se está arriesgando a los menores. En los lugares en donde hemos determinado que ya pueden volver a la presencialidad, es en aquellos en donde podemos garantizar la movilidad, garantizar la seguridad. Mientras que el municipio de Quito, a través de un comunicado, informó que las 20 instituciones educativas y los 14 centros de educación inicial municipales se mantendrán en modalidad virtual. En lo que respecta a nivel nacional, la situación es la siguiente. Mantenemos varios cantones en donde todavía no podemos volver al 100% en la presencialidad, como son de Azuay, en Cuenca, Santa Isabel, Girón, Nabón y Oña, en Bolívar, Guaranda, Chandía, Las Naves, Chimbo y San Miguel, en Cañar, Tambo, Suscal, La Troncal, en Cotopaxi. Pasamos de tener un cierre del total de la provincia a un cierre parcial en Latacunga, Pujilí, Panguas, Aquicilí, Sichos, en Guayas, en El Triunfo y en General Antonio Elizalde, en Los Ríos, Ventanas y Quizaloma, en Morona, Santiano, Taisha, Morona y Huamboya, en Napo, Tena, Carlos Julio, Arosemena, Tola y Archidona, en Orellana, Joya de los Hachas, Orellana y Loreto, en Pastaza, Mera y Santa Clara, en Pichincha, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, y en Sucumbíos, Lago Agrio, Tungurahua, Ambato, Píllaro y Pelileo. El paro también ha provocado que más de 500.000 raciones alimenticias para los estudiantes no puedan llegar a su destino debido al cierre de las vías, informó Valeria Navarro. Y millonarias pérdidas, amigos, registra el sector productivo en el país, esto a causa del paro nacional. El sector lechero, avícola, fruícola son los más afectados. Veamos. 500 millones de pérdida es lo que deja la paralización en el sector público y privado. Tenemos pérdidas estimadas en el sector productivo de aproximadamente 225 millones de dólares y cada día adicional de paralización se pueden sumar cerca de 40 a 50 millones de dólares más en estas cifras. Quito es una de las ciudades más afectadas por las constantes manifestaciones de cierre de vías. Las pérdidas han llegado a cerca de 20 a 25 millones de dólares diarias. Tenemos ventas que están en el 60% por debajo de lo normal. A nivel nacional, la cadena de producción avícola es la más afectada y se encontraría en situación de crisis extrema. Tenemos casos en la zona de Cotopaxi, Tungurahua, en las cuales una gran cantidad de pollos están teniendo que ser sacrificados o están muriendo por falta de alimento. Hay un llamado específico a las zonas, a las personas que viven en esas zonas, para que puedan permitir el ingreso de alimentos, sobre todo de maíz y balanceado que viene de la costa. En lo que respecta al sector lechero, existe una pérdida de más de 13 millones de dólares. En el sector agrícola y ganadero, las cifras suben a 90 millones de dólares. El paro también ha frenado la exportación de flores. Importante decir que de cada 10 dólares de exportación de flores que se han visto afectadas, 6 van directamente a los campesinos. Así que sobre todo en la zona del norte del país, en Cayambe, en Tabacunda, así como en Machachi, donde hay mayor plantación florícola, hay una afectación directa al sector campesino. Quienes también se ven afectados son los sectores turístico y petrolero. Las autoridades intentan retomar el control. Al momento indican que se han habilitado las vías que conectan la costa y la sierra, informó Valeria Navarro. Y la Fiscalía abrió procesos penales por las afectaciones provocadas por el paro. Además, las manifestaciones dejan hasta el momento un total de 400 personas heridas entre protestantes, policías y militares.
Hasta el momento son más de 50 los procesos penales que ha abierto la Fiscalía en el contexto de las manifestaciones. La mayoría de casos responde a la paralización de servicios públicos, pero también existen otros delitos como el robo, la extorsión, el daño al bien ajeno, el terrorismo y la agresión a uniformados. Leonidas Issa es una de las personas investigadas y por ello tiene prohibida la salida del país y debe presentarse constantemente ante las autoridades de justicia. Entre miembros de la policía y las Fuerzas Armadas se reporta un total de 307 uniformados que han resultado heridos, mientras que alrededor de 37 vehículos han sido destruidos. Desde el otro lado, desde los manifestantes, la Misión por Derechos Humanos en Ecuador reporta un total de 5 personas fallecidas, 200 heridas y 147 detenciones. Particularmente hemos recibido ya informes de los organismos de derechos humanos de una profundización de la represión en Cotopaxi, en Riobamba y en los últimos días en la provincia de Pichincha. Hay cientos de detenidos. Ante estas cifras, urge un diálogo, una salida pacífica a la situación que atraviesa el país. Caso contrario, las víctimas de ambos lados, tanto de uniformados como de manifestantes, seguirán sumándose a las estadísticas, informó Valeria Navarro. Y a esta hora, temperatura baja en Quito, 7 grados en los valles en el norte, 4 en el sur de la ciudad. Vamos a la Universidad Central del Ecuador. Ahí hay una zona de paz. Iván Casami nos va a contar cómo amanece ese sector. Iván, adelante. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Buenos días. Nos encontramos en el Coliseo de la Universidad Central. Acá está gran parte de los manifestantes que aún permanecen concentrados en este sitio de la Universidad Central. Ahí podemos ver que a esta hora de la madrugada están tomando desayuno. La mayoría de ellos ha salido a recibir su desayuno para poder, entendemos, tomar fuerza y luego comenzar a organizar lo que será este quinto día de movilizaciones. Estamos ubicados en la avenida Bolivia, entre las facultades de Arte y también la Facultad de Comunicación Social, donde el movimiento acá sí es mayor al que se registra abajo en el sector de la Plaza Iberoamérica, en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador. Pero vamos a conversar también ya con el doctor Walter Casares, quien ha sido el encargado de atender a los manifestantes, de llevarles de alguna forma la asistencia médica a quienes han salido o han resultado heridos o también se han presentado con alguna dolencia. Doctor, bienvenido. ¿Cuál es la evaluación en este día 15 de manifestaciones? Bueno, buenos días a todos los televidentes del país. Mi nombre es doctor Walter Casares, soy médico cirujano. He venido a prestar de una forma voluntaria, un ecuatoriano más, a la causa que están reclamando nuestros hermanos indígenas, ¿no? Bueno, nosotros aquí en el Centro de Zona de Paz de la Universidad Central, que el señor rector Fernando Sanfertegui, conjuntamente con el Honorable Consejo Universitario, autorizaron el albergue prácticamente de todas las comunidades indígenas que han venido a hacer su protesta justa por un mejor bienestar del pueblo ecuatoriano. Bueno, en las enfermedades que nosotros más tenemos aquí diariamente son enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, enfermedades oculares, enfermedades auditivas, enfermedades causadas por trauma cráneoencefálico, por el impacto de las bombas lacrimógenas, y todas estas mencionadas anteriormente son causadas igualmente por la fuerza pública, ¿no? Toletazos, heridas en la cabeza. ¿Qué tan grave han sido estas heridas, doctor? Bueno, nosotros hemos tenido aquí, lógicamente, que no estamos en la zona cero, pero lógicamente nos vienen también pacientes convulsionando por impactos de bombas lacrimógenas en el cráneo, ¿no?
Perfecto, y estas atenciones entendemos que son derribadas a las diferentes casas. Inmediatamente, lógicamente, de darles una atención de primeros auxilios y estabilizarlo al paciente, inmediatamente son trasladados a hospitales como el Hospital Eugenio Espejo. Perfecto, agradecemos al doctor Casares. También vamos a conversar acá con nuestro amigo y también paramédico que ha estado en la zona cero, en los lugares donde se han registrado este tipo de enfrentamientos, Cristian Rivera, para que nos comente en estos 15 días qué es lo que se ha podido evidenciar, qué es lo que se ha podido hacer el trabajo como paramédico. Un cordial saludo, buenos días. Los 6 médicos voluntarios que trabajan en el Centro de Paz, 6 médicos de la Universidad Central, del Ministerio de Salud y de la Cruz Roja han atendido alrededor de 650 personas, en su mayoría adultos, niños, mujeres embarazadas que presentan síndromes gripales, problemas gastrointestinales, pero también heridos producto de los enfrentamientos. En lo que tiene que ver a las brigadas de paramédicos que se encuentran en las inmediaciones del Parque El Arbolito y la Asamblea, nosotros hemos atendido cerca de 180 personas, en su mayoría por impacto de bombas lacrimógenas, por impactos de piedras, pero también heridas por petardos. Nuestro trabajo es humanitario, neutral y voluntario. Una vez que se les estabiliza en el lugar, se refieren a estos centros de atención médica y de ser el caso necesario, por ejemplo, ayer, el viernes que hubo un paciente crítico, con la ayuda de una ambulancia es trasladado a un hospital. Nosotros siempre abogamos por ese diálogo, porque se sienten a conversar y cese la violencia. Nosotros hemos visto en estos últimos días violentas manifestaciones, de lado y lado, una violencia que va intensificando y lastimosamente hemos tenido personas heridas de gravedad y fallecidas. Pero también ustedes recordarán que estas manifestaciones se dan en zonas urbanas, en zonas residenciales, donde existen condominios, conjuntos habitacionales, y hemos atendido personas con asma, con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con rinitis, que con el gas lacrimógeno su vida ha corrido peligro. Personas que nada tienen que ver, que no estuvieron participando en este tipo de... Así es, personas que nada tuvieron que ver y, por ejemplo, se descompensan, diabéticos, hipertensos, epilépticos. También hemos atendido niños extraviados, se les da aquí los primeros auxilios y posteriormente se los entrega a los líderes de las comunidades, una vez que se constata que ya sus familiares han aparecido. Solo una cosa final nomás, para ustedes, ¿ha habido garantías para poder realizar su labor? Nosotros hemos sufrido también 4 personas heridas, he hablado con la dirigencia, así como con las autoridades, y explicarles que todos los voluntarios hacemos un trabajo neutral, de atención a policías, militares, manifestantes. Pese a eso, ha habido 4 personas heridas por impactos de bombas lacrimógenas y también asfixiadas, pero los paramédicos hemos hecho nuestro trabajo humanitario en esas condiciones. Perfecto, ahí está, agradecemos a Cristian Rivera, paramédico voluntario, que ahora mismo se encuentra en la zona de paz, en este punto de la Universidad Central, donde, como hemos indicado en imágenes, la mayoría de los manifestantes quienes permanecen acá en la capital del Ecuatoriano está en este movimiento, en el desayuno ya de este día lunes, para esperar. Entendemos que habrá alguna asamblea, alguna reunión con los dirigentes máximos para ver las actividades y cuál será la jornada de este día lunes en las 2 semanas que han sido continuas de la paralización de las manifestaciones. Con eso nosotros regresamos. Buen día para todos. Gracias a Iván Casamen, en suma recargando energías en ese punto donde están congregados la gran mayoría de manifestantes. Tiempo de una pausa, ya venimos. Al regreso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos informando. La Policía Nacional no descarta la presencia de guerrilla urbana en las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Esta sería financiada por grupos delincuenciales. Se podría decir que su primera aparición en la luz pública fue en las protestas del 2019. 2 años más tarde se repiten estas tácticas que no serían propias de simples manifestantes, tomando fuerza el ser parte de guerrillas urbanas, ya que inclusive se presentan armados. Estamos mirando la presencia de algunas estructuras organizadas, articuladas con algunos financiamientos, supongo que ilegales, y que tienen unas acciones delincuenciales, unas acciones violentas con el uso de armas de fuego, con el uso de explosivos, con el uso de cargas incendiarias. Si bien para el general Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, estos individuos en su mayoría no pertenecen al movimiento indígena, hay unos pocos que sí.
Hay algunas guardias indígenas que están ahí, se ve con el armamento, hay algunos videos que lo demuestran. Nosotros tenemos que llevar todo esto a la justicia, no podemos permitir impunidad. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército ecuatoriano, se atreve a dar un nombre, esto basado en comunicados que circularían en las manifestaciones. El grupo de combatientes populares fue un grupo que estuvo hace mucho tiempo atrás en acción, que había ya salido de circulación, pero parece que se está reactivando nuevamente con esta protesta social, y eso sería lamentable porque era un grupo que tenía un corte radical con relación al tema, era casi similar al grupo de Alfaro Vivecarajo. Sin descartar que el financiamiento pueda llegar de organizaciones narcodelictivas para poder dotarse de armamento necesario. Utilizar este tipo de petardos dirigidos hacia la fuerza pública. Observamos en otras que habían unos cilindros de gas orientados también hacia la fuerza pública. Fíjese usted cómo va cambiando y distorsionando. Hay tomas en las cuales ya aparecen carabinas camufladas con cierta tela para que no presenten la silueta correcta de la carabina. Guerrilla urbana que le podría salir su contraparte con quienes demandan poder trabajar. Bueno, la ciudadanía está cansada ya de estas restricciones que se han hecho. Claro que nos preocupa, nosotros tratamos de que se mantengan las distancias. El señor Issa está generando un rechazo social, un rechazo que se está marcando mucho más, y un odio al movimiento indígena. Informó Héctor Romero. Y con todo este marco, la semana anterior pues presentamos el drama que vivía doña Marta, la muy conocida Martita de la Universidad Católica. El kiosco de ella fue arrastrado y arrasado por las protestas de las pasadas semanas. Ayudas solidarias pues hicieron rápidamente su aparecimiento y no se hicieron esperar. Autoridades y empresas privadas pues indicaron que solventarán la reposición del lugar de trabajo, así como toda la mercadería que le fue robada. Enhorabuena por Martita, enhorabuena por la sociedad que en medio de estos dramas ayuda y acude inmediatamente. Las lágrimas de tristeza con la que contaba doña Marta cómo el accionar vandálico no solo destruyó su puesto de trabajo, sino que fue saqueado por completo, conmovió hasta las mismas autoridades. De la noche a la mañana me han dejado sin nada. Está todo destruido, se han llevado hasta la cuchara que había ahí. Ante esta situación, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió a doña Marta el pasado sábado para estrecharle un abrazo fraterno y también indicarle que se ha gestionado para que lo más pronto posible pueda reactivar su negocio. Ella va a tener nuevamente su kiosco con toda la mercadería suficiente para poder reactivar su actividad. Y adicionalmente la apoyaremos con un crédito de Ban Ecuador para poder complementar y ampliar sus actividades. A esto se suma que desde el momento que se dio a conocer el caso, varios ciudadanos se solidarizaron con doña Marta. Ha habido gente súper solidaria que me ha pedido el contacto de ella, han logrado hacer una recaudación para pagar, entiendo que 2 meses de sus cuotas. Marta Yambay agradeció la solidaridad de todas las personas y dijo que pese a no ser la primera vez que sufre una destrucción así, seguirá con los mismos ánimos y voluntad en el puesto que por más de 35 años le ha ayudado para ganarse la vida honestamente. Ahora se ve que hay personas de buena voluntad, de buen corazón y no me han dejado sola, me han dado ánimos para seguir luchando, pero ahora me voy contenta de haberme comunicado directamente con el señor presidente. Informó Mauricio Sánchez.